Hola, bienvenidos. Los ataques de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, Reino Unido contra Yemen han encendido la tensión en el Mar Rojo. Los yemeníes no van a dejar de atajar a los buques que transporten armas y suministros militares hacia Israel, todo para tratar de detener el genocidio que emprende contra el pueblo palestino. ¿Pero qué implica esto? En medio además de una estrategia que imprime Estados Unidos, ¿qué hay detrás? Hoy lo analizamos. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de lo que sucede en esta región de Oriente Medio, en específico en el Mar Rojo. Mar Rojo, clave del comercio mundial. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e identificar en esta región de Oriente Medio justamente al Mar Rojo, entre el Océano Índico, situado entre los continentes de África y Asia, que conecta además con el océano, por el sur con el mar Arábico-Pérsico, por el norte se encuentra la península del Sinaí y que conecta el mar Mediterráneo hasta tránsito de este canal importante también del comercio como es el canal de Suez. Baña así las costas de Egipto, Israel, Jordania, Sudán, Eritrea, Arabia Saudí, Yemen y Djibouti. Con 335 kilómetros cuadrados, recordemos, de ancho por 2.200 de largo, esta vía comercial es clave, es un paso fundamental entre Occidente y Asia. Es la ruta más rápida que comunica ambas partes del mundo y que genera además un movimiento de más del 10% del comercio marítimo mundial. Es una vía fundamental también para el transporte de energéticos, donde cruza el 12% del petróleo por el mar en el mundo y el 10% del gas. Solo este año pasado, el Departamento de Energía de los Estados Unidos revelaba una cifra: 8.8 millones de barriles de petróleo diario pasaban por esta zona y 4.100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado han transitado por este estrecho, el que ven justamente al norte marcado ahí de naranja, que es el estrecho de Bab el-Mandeb. Muy importante también y muy cercano al Golfo de Adén. Hay que decir también que dentro de esta situación, los puntos rojos que señalan son los incidentes registrados en el Golfo de Adén y el Mar Rojo desde el pasado 19 de noviembre del 2023 hasta el 12 de enero de esta gestión. Datos esenciales para poder entender lo estratégico que es justamente el Mar Rojo. Vamos a seguir desplegando nuestro mapa para sumar algunas posiciones en torno a esta situación, la que estamos reflejando ahora. Ustedes ven ahí reseñado, son los ataques que perpetra esta coalición internacional liderada por Estados Unidos, por eso la bandera, y también de Reino Unido, que se suma a esta denominada coalición para atacar ¿a quién? Al pueblo yemení, aunque ellos tratan de justificar que serían posiciones militares. Los ataques donde también han participado distintas fuerzas internacionales. Vemos en el mapa rodeado de color amarillo a Sana, la capital de Yemen, territorio controlado por los hutíes, y los puntos rojos señalan los incidentes registrados en el Golfo de Adén. Fundamental también especificar en nuestro mapa estos datos que marcan, sin lugar a dudas, aspectos puntuales de lo que realmente ataca esta coalición internacional y sus objetivos. Pero vamos a desmenuzar lo que realmente importa. Está con nosotros en directo, nos acompaña nuestro analista Sebastián Salgado, a quien recibimos en el mapa. Hola Sebastián, qué gusto tenerte con nosotros y me gustaría poder entender realmente dos cosas. Hay una coalición internacional que ataca al pueblo de Yemen, aunque dicen que son posiciones militares. ¿Hay que desvirtuar o no este aspecto en primer punto? Y segundo, sobre todo, ¿qué hay detrás de todo este movimiento en una zona además estratégica donde pasa el comercio mundial? Petróleo, gas, dos ejes puntuales. ¿Qué nos dices? Bueno, Paola, un gusto saludarte a vos y toda la gente que mira el mapa. Como vos bien decías, los números y las estadísticas del nivel de comercio que pasan por esa parte del mundo es realmente impactante y lo que ha generado, lógicamente, las acciones del movimiento Ansarolá, de los hutíes, de los yemeníes, en contra de algunas embarcaciones que van desde y hacia
puertos del ente sionista. En este sentido, Paola, si me permitís, es importante recordar que diferente a lo que muchos medios corporativos denominan como los rebeldes hutíes, desde el año 2014 el movimiento Ansarullah tiene la posición de la capital, de Saná. Por lo tanto, si en Yemen existe todavía algún grupo de rebeldes, esos están en Adén, en las regiones de Yemen que todavía, a partir de las coaliciones occidentales, controlan parte de ese territorio. Pero la capital histórica de Yemen es Saná. La capital tiene el control absoluto de este movimiento revolucionario que son los hutíes del movimiento Ansarullah y que por tanto manifiestan la visión que tiene este pueblo a partir del asedio que sobre todo desde Arabia Saudita les han infringido en los momentos en que ellos lucharon por su liberación y un ejemplo claro de esto fue la huida del presidente Mansur Hadi justamente a territorio de Arabia Saudita. Dicho esto, es importante señalarlo porque las acciones del movimiento Ansarullah representan la visión de ese pueblo que ha sabido luchar, que ha sabido defenderse y que cada viernes en la capital Saná se manifiestan de manera absolutamente masiva en favor de las acciones de ese movimiento y en contra del ente sionista que, como sabemos, después de las acciones de Hamas el 7 de octubre pasado, han iniciado este genocidio sistemático contra el pueblo palestino. Por eso, estas acciones deliberadamente contra grupos y buques comerciales, que es importante decir, no han generado víctimas hasta ahora, han sido ataques precisos que buscan de alguna manera ese núcleo financiero que el ente sionista sabe tener en esa región. De alguna manera han generado un contexto de alianzas internacionales que apoyan al sionismo, pero que al mismo tiempo tienen sus propias fracturas. Esta operación que los Estados Unidos ha dado en llamar algo así como guardianes de la prosperidad y esos nombres rimbombantes que ellos tienen, en los cuales, como vos bien decías, atacan a Yemen y por tanto están atacando al pueblo yemení, diferente a las acciones del movimiento Ansarullah contra buques que ni siquiera han hundido a ninguno de ellos, están generando reacciones contrarias, sobre todo desde la Unión Europea, porque 3 países que en un principio eran parte de esa coalición liderada por Estados Unidos y por el Reino Unido, del cual el propio Israel o el ente sionista no ha formado parte, sino que los manda a ellos a hacerle los mandados en contra del pueblo yemení, han mostrado que tanto Italia como España y Francia se han separado. Y yo te quiero preguntar justamente sobre este punto que acabas de mencionar. Una Unión Europea que sesiona hoy y que decide estos 3 países del bloque no formar parte de esta coalición, pero sí desarrollar patrullajes dentro de esta zona, que además no es lo mismo. Como los hechos geopolíticos se entrelazan y no hay casualidades, preguntarte, ¿tiene algo que ver la experiencia que han tenido en Ucrania? ¿Será un peso fundamental para su decisión? Yo creo que sí, eso es importante señalarlo, Paola, porque la Unión Europea se ha dejado llevar por los intereses estadounidenses y de la OTAN en el asedio del régimen de Kiev contra el Donbass, y eso evidentemente en la serie de sanciones que han intentado aplicarle a la Federación Rusa les repercutieron negativamente en sus propias economías, y Europa está viviendo una situación energética extremadamente delicada. Si al mismo tiempo vuelven a dejarse llevar por los intereses sionistas y estadounidenses para formar parte de esta coalición, que no sabemos dónde puede terminar realmente, empiezan a darse cuenta de que tienen que tener su propia, vamos a decirlo en estos términos, impronta militarista para defender los intereses de ese continente, más allá de los intereses israelíes. Por eso Europa ha salido a decir en los últimos días que ellos no están de acuerdo en ningún tipo de ataque directo, ni contra infraestructura, ni contra ninguna parte del Yemen. Y en ese sentido volvemos a ver que este liderazgo de los Estados Unidos y el Reino Unido, que llevan adelante la defensa de los intereses sionistas, en definitiva, empiezan a quedarse solos más allá de algunos países que lo siguen acompañando. Ahora, toda moneda tiene 2 caras. Preguntarte, ¿qué papel están jugando los países árabes y musulmanes? Que bien es cierto,
poco o a gran medida se han unido a favor de la causa palestina, pero que tienen también algo que decir en torno a lo que sucede en el Mar Rojo. ¿Qué decir de esto? Bueno, ahí me parece que sobre todo en los países del Consejo de Seguridad del Golfo, ¿sí? Entendiendo a esto como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein e incluso Qatar, estamos viendo que los gobiernos están muy preocupados ante las multitudinarias manifestaciones a favor del pueblo palestino que se están viviendo en todos esos pueblos y en los cuales, si el gobierno no acompaña estas manifestaciones populares, su propia gobernabilidad puede estar puesta en juego. De la coalición estadounidense solo hemos visto la participación directa de Bahrein, un país en el cual no se respetan en absoluto en esta isla lo que son los derechos humanos ni la libre expresión, pero que al mismo tiempo va demostrando que esa alianza que el régimen sionista estaba intentando implementar, sobre todo con Arabia Saudita, ha quedado congelada. Lo vemos incluso en el Reino de Marruecos, donde las manifestaciones a favor del pueblo palestino son cada vez multitudinarias y esas monarquías están teniendo que adherir, ¿sí?, por lo menos a esos llamados de solidaridad, y tal vez impulsando que algunas monarquías menores vayan en representación de ellos mismos en esta aventura belicista occidental. Sebastián, te propongo que te mantengas en línea. Vamos a seguir conversando de esto y las implicaciones que esto genera después de la pausa, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web Diario Público. Lo vemos en pantalla. Está titulando: La Unión Europea ultima una misión militar en el Mar Rojo en el que España no va a participar. Lo adelantaba también nuestro invitado. Y es que es importante decir que había consenso entre los 27 Estados miembros para establecer una misión militar en el Mar Rojo que repelase de alguna manera lo que ellos denominan los ataques de los hutíes a los navíos que transitan esas aguas. Ahora, como todo en la Unión Europea, llega a la parte más complicada, la de cerrar los detalles técnicos sobre su capacidad, alcance, calendario, mandato. Por lo pronto, España mantiene que no participará, aunque el país ya se abre a enviar oficiales de enlace. Esta nación ibérica impide hace unas semanas, aplicando su derecho de veto, que la Unión Europea reconvirtiese la misión Atlanta, llamada a luchar contra la piratería, y en medio también de un movimiento importante de contribución en esta nueva misión de bandera europea para la lucha contra los hutíes en esta zona importante del comercio marítimo internacional como es el Mar Rojo. Con este escenario de fondo se abrieron dos opciones: crear una nueva misión, lo que llevaría un tiempo demasiado alto del que los europeos no disponen, o echar mano de otra operación ya en marcha. Finalmente, la Unión Europea se ha inclinado por esa segunda. La gran pregunta es: ¿estará quedando solo Estados Unidos? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ustedes pueden apreciar ahí de fondo el logo de una petrolera como es la Shell y otros, y también embarcaciones petroleras. Estamos hablando de que todas ellas transitaban por este paso por el Mar Rojo, pero debido a los ataques de esta coalición internacional liderada por Estados Unidos, Reino Unido, contra los hutíes en Yemen, algunas de estas empresas navieras como Maersk, Evergreen, suspendieron sus envíos por estas aguas. A ellos también se están sumando otros petroleros como la British Petroleum, la Shell, entre otros. Hay quienes sugieren que si otras grandes empresas de crudo hacen lo mismo, los precios del petróleo podrían subir. Por ejemplo, el Brent, la referencia internacional para los precios internacionales, se habría incrementado en más de $79 por barril.
Sebastián, cuando vemos imágenes como esta, información como esta, trata de ser utilizada por Occidente para hacer creer que quien atiza el conflicto, quien genera toda esta tensión, son los yemeníes. Pero dicen ellos claramente en su comunicado que se van por la coalición internacional y los ataques. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la intención de generar todo este movimiento, toda esta estrategia? Bueno, primero decir en relación a esas imágenes, Paola, que siempre entendimos que las corporaciones petroleras occidentales son parte del brazo armado, ¿sí? Tanto de la Casa Blanca como de Londres. Y en ese sentido es importante dimensionar también por qué en estas últimas semanas el gobierno de Biden ha designado al movimiento Ansarollah, a los hutíes, como un grupo terrorista. ¿Sí? Ellos consideran un grupo terrorista a la voluntad de un pueblo completo que, como decíamos, desde el año 2014 tiene control absoluto de su capital y de la mayor parte del territorio yemení, y eso siempre es una señal de que ellos están dispuestos a realizar acciones bélicas sobre población civil, como lo estamos viendo en este momento en Palestina toda, pero sobre todo en la franja de Gaza, lo cual debe llamarnos a la reflexión de manera rápida, porque conocemos bien este proceso. Primero declarar a un pueblo de que es un grupo terrorista para después iniciar el asedio que en muchos casos ha terminado en genocidios, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Irak en el año 2003. Es importante lo que vos decías, dos de las principales compañías de shipping, de las navieras, las que hacen transporte, Maersk, la holandesa, y la Evergreen de Taiwán. En el caso de la holandesa han decidido cambiar el recorrido, absolutamente dejar de pasar por el Mar Rojo y dar toda la vuelta por el continente africano, por lo que es el Cabo de Buena Esperanza, en las cercanías de Ciudad del Cabo. Y en el caso de Evergreen, la taiwanesa directamente no acepta envíos que vayan desde o hacia el ente sionista. Y en ese sentido, lógicamente, empieza, ¿no?, un encarecimiento de algunos productos que pueden repercutir directamente en la economía a nivel mundial. Pero lógicamente esto no es un propósito que se hayan propuesto los yemeníes, sino que lo que ellos estaban buscando es visibilizar la ayuda que ellos están dispuestos a dar, incluso en el plano militar, para frenar el genocidio israelí contra la población palestina en la franja de Gaza. El probable aumento que pueda existir por estas dos cuestiones de transporte que estábamos hablando, sobre todo de Maersk y de la taiwanesa Evergreen, son consecuencias, y ellos se ponen otra vez en ese lugar de victimización, como si el aumento en el precio del petróleo hubiera sido un objetivo de los yemeníes. Importante también desenmascarar hoy en el mapa. Sebastián, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Cuando hablamos del Mar Rojo no podemos dejar de mencionar al eje de resistencia. Y esto decía Benjamín Netanyahu. Por supuesto, él no forma parte del eje de resistencia. Al contrario, se refería en estas declaraciones a lo que sucede en torno al Mar Rojo y también por las acusaciones ante la Corte Internacional de Justicia por la demanda que presentaba Sudáfrica por genocidio. Y él decía, ¿quién dice que no estamos atacando a Irán? Estamos atacando. Irán es la cabeza del pulpo y sus tentáculos son los hutíes, se refiere al pueblo yemení, Hezbollah al Líbano y Hamas a Palestina. Tratar de entender lo que dice Netanyahu, Sebastián, no es nada complicado, pero sí nos visualiza lo que también hemos ido viendo en esa tensión entre Pakistán e Irán. ¿Qué devela esto? Bueno, creo que de alguna manera, Paola, el ente sionista empieza a hacerse cargo de su verdadera naturaleza, ¿no? Y que son los promotores del terrorismo a nivel internacional, y cuando ellos dicen estamos atacando directamente a la República Islámica, no se refieren solamente a aliados como estos que vos estás mencionando, como el grupo Hezbollah del Líbano, los hutíes de Yemen, ni hablar de la República Árabe Siria, que Israel ataca, ¿no?, de manera continua desde hace más de 10 años, sino que en los últimos, vamos a decir,
15 o 20 años, los ataques terroristas contra la República Islámica no han cedido. Hay un financiamiento directo de Tel Aviv a estos grupos terroristas, que algunos de ellos operan dentro de la República Islámica, y en los últimos días que hemos estado siendo parte de lo que fue el cuarto aniversario del martirio de Qasem Soleimani, recordemos, asesinado por el gobierno de Donald Trump en territorio iraquí, la República Islámica volvió a sufrir el ataque terrorista más grande desde el inicio de la revolución en 1979, con prácticamente 100 muertos en la ciudad de Kermán, del cual el mismo día el presidente Raisi denunció que lógicamente detrás de esto está el régimen de Tel Aviv, de lo cual lógicamente ahora vemos a Netanyahu como subiendo o reconociendo este tipo de acciones, con lo cual evidencian, ¿no?, cuál es su naturaleza y por qué ellos dicen que están atacando a Irán de manera directa. Quiero agradecerte, Sebastián, como siempre, por compartir tu criterio y tu análisis hoy en el mapa, en un tema también de importancia y relevancia internacional, sobre todo por lo que ocurre en estos movimientos de Oriente Medio y la posición, además, de un Occidente que no puede controlar a esta región. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Marcelo Ramírez, desde la Argentina, nos va a comentar cómo ha sido la gira que ha emprendido Wang Yi por África y algunos países latinoamericanos. La importancia de los lazos que traza el gigante asiático, aquí nos cuenta. A comienzos de año se realizó la primera gira del canciller chino Wang Yi. Esta es una tradición que se mantiene desde el año 1991, donde China de alguna manera trata de generar una confianza mutua y buscar cooperación con los países del sur global, especialmente algo que se trata de hacer en estos tiempos actuales con los crecientes riesgos que hay geopolíticos. No solo tampoco se basa en una cuestión económica, también China busca que cada vez más países se consoliden y adhieran al principio de una sola China, apoyándolo en la cuestión de Taiwán, y es una base, podríamos decir, ineludible para China realizar este tipo de aproximaciones con el sur global. La iniciativa de la Franja y de la Ruta, la iniciativa de seguridad global de China y la iniciativa de desarrollo global son solo algunas de las cuestiones más importantes que se han tratado. La gira de Wang tuvo como protagonistas a los países africanos, Egipto, estuvo en la Liga Árabe, en Túnez, Togo y Costa del Marfil. Esto lo hizo porque China en el año 2024 va a ser la sede de la 9ª reunión del Foro de Cooperación China-África, FOCAC, y de esta manera, bueno, China trató de resaltar la necesidad de la cooperación diplomática y de la cooperación bilateral. De esta manera asegurarse la cercanía también con los países africanos e ir preparando esa cumbre. También se dio esto en el marco de la gira, un encuentro de China con Brasil dentro de los 50 años de mantenimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Lula había visitado previamente a China y había firmado documentos de cooperación bilateral que cubren inversión, economía digital, información y telecomunicaciones. Bueno, y se espera que luego de la visita de Wang pueda haber algún avance en las cooperaciones entre ambos países. Tampoco se descarta la posibilidad de que China y Brasil trabajen la idea de mantener unas monedas en común, acuerdos de negociar en sus propias monedas y de esta manera ir reduciendo la dependencia de la hegemonía del dólar, ¿no? Los medios occidentales aprovecharon la oportunidad para decir que, bueno, esto básicamente actualizaba la narrativa de la trampa de la deuda y que no todos los países están de acuerdo con China, no todos los países africanos. Sin embargo, China calificó esto básicamente como una herramienta de propaganda. Podríamos decir también que esta es, bueno, la base que China resalta, es que haya una base sólida entre los requerimientos mutuos en la confianza entre los países en desarrollo y que esto es clave para que se pueda seguir avanzando. Bueno, esto parece que no lo entendió el gobierno de Javier Milei en la Argentina y curiosamente o no, tal vez esperablemente, Argentina quedó fuera de esta gira tan importante. Importante destacar esos aspectos de la gira emprendida por el canciller de China a varias naciones africanas y también latinoamericanas, Brasil, que además forma parte del grupo BRICS junto al gigante asiático. Ahí nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que no podíamos dejar de mencionar hoy en el mapa. Momento de finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son tres claves importantes sobre esta temática. Uno, el Mar Rojo es una zona que no ha podido ser controlada por Occidente. Sus ataques a Yemen van en función a esta estrategia. En el fondo no les preocupa ni los navieros ni la mercancía que pasa por allí. Tres países de la Unión Europea, como Italia, Francia y España, han decidido desenmascararse de este Occidente. Dicen no sumarse a esta coalición internacional, aunque deciden realizar también una especie de patrullaje por esta zona, que además no es lo mismo. Al parecer, habrían aprendido la lección que les ha dejado Ucrania y no se animan a correr el mismo riesgo. 3. Está quedando solo Estados Unidos. Una tensión que intenta minar Occidente entre Irán y Pakistán tiene un solo fin: mermar la influencia del país persa en toda esta región de Oriente Medio. Un mal plan. Pareciera que Biden no está viviendo claro ni está tomando en cuenta el panorama que ya gira en el mundo con el surgimiento del multilateralismo. La causa palestina está uniendo a países árabes y también musulmanes, echando por tierra la estrategia de ese Occidente. Nos vemos en otra edición del Mapa. Soy Paola Pérez.